en consonancia con lo que la doctora Montenegro ha estado exponiendo previamente, es importante poner en claro que el desarrollo de la ultrasonografía como ayuda desde el punto de vista de la práctica clínica de nosotros los internistas, los clínicos y las diferentes subespecialidades de esta área, no es un motivo de competencia con el área de radiología. Es simplemente es una extensión de nuestra práctica y obviamente tendremos que seguir de la mano de esa valiosa herramienta que es la de las imágenes diagnósticas manejadas por los radiólogos. Vamos a hablar de la ultrasonografía en el punto de cuidado del paciente, que puede ser su lecho de cama, que puede ser en una unidad de cuidado intensivo, que puede ser en un consultorio incluso, o en una sala de procedimientos como ayuda para dilucidar alguna situación clínica. Para poder realizar un adecuado examen, pues debemos conocer cómo es un abdomen normal desde el punto de vista de ultrasonografía. Para realizar una exploración ecográfica abdominal que sea muy completa, que sea precisa, es fundamental conocer además la anatomía del abdomen, las diferentes configuraciones que tienen los órganos, sus medidas, su variabilidad, porque hay una gran variabilidad en algunos órganos abdominales. De esta manera, pues podemos identificar la normalidad y de una manera más fácil podremos identificar lo que es patológico y la localización de esa patología. Entonces, es muy importante, ya cuando conocemos esto y decidimos hacer una exploración ultrasonográfica, desarrollarlo de una manera sistemática y ordenada, no comenzar en desorden o ubicarnos en un sitio, sino hacerlo de una manera ordenada, como se nos enseñó sencillamente en la semiología al realizar un examen físico cefalocaudal. En el caso del abdomen, en su exploración ultrasonográfica debe hacerse de esa manera ordenada. Esta manera ordenada propone realizar cortes longitudinales, cortes transversales, cortes oblicuos de todos los órganos abdominales, iniciando la exploración a nivel del epigastrio, barriendo hacia el hipocondrio derecho inicialmente, posteriormente hacia el hipocondrio izquierdo. Se hacen barridos también hacia las áreas costales y hacia las fosas ilíacas de ambos lados y finalmente en el área hipogástrica. ¿Qué órganos o, bueno, con qué hacemos, con qué elementos realizamos esta exploración? La doctora Montenegro nos hablaba de diferentes tipos de transductores. El más utilizado en abdomen, el que nos da una mejor información, es el convejo, que tiene más o menos una frecuencia entre 2 y 7 MHz, y probablemente con este podemos hacer exploraciones hasta 20 centímetros de profundidad, lo cual en la mayoría de los abdómenes de los seres humanos es posible. Podemos analizar órganos como el hígado, el páncreas con algunas limitaciones, pues usualmente el páncreas puede interponer tanto grasa como material gaseoso que puede interferir con la observación y limita su exploración. Las vías biliares con su vesícula biliar también, los riñones, el vaso, la vejiga. Parcialmente podemos explorar órganos o estructuras intestinales, especialmente cuando exhiben algún tipo de problema. En condiciones normales no son muy explorables. Y bien importante, la circulación a nivel del abdomen, bien sea la circulación venosa, arterial y de grandes vasos.
Podemos también hacer detección de elementos no usuales dentro de la cavidad abdominal, como es el líquido libre, la ascitis. Aquí tenemos algunos ejemplos sencillamente de ultrasonografías normales, en las cuales pues vemos el hígado, sus relaciones con el riñón, con los riñones, la circulación del hígado, la vesícula biliar, la vejiga, y vemos también algunas relaciones vasculares. Y en el último cuadro pues dejé algo bien importante que me parece interesante para analizar a propósito de todos los pacientes, digamos, críticos y en unidades de cuidado intensivo, que es el poder explorar la vena cava inferior. Esencialmente el poder valorar la expansión y los cambios respiratorios que tiene esta vena cava inferior en el proceso de resucitación de los pacientes o en el proceso de administración de volúmenes para su recuperación. Este es un cuadro más o menos que señala lo que les acabo de decir. Y es algo que se puede hacer desde urgencias, al lado del paciente también en cuidado intensivo o en una sala de endoscopia, por ejemplo, donde se nos pueda estar descomponiendo un paciente. Vamos a ver algunos ejemplos de situaciones que pueden ser detectadas desde el ultrasonido. Entonces, esta primera es la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. Vemos que alrededor del hígado se forman estas colecciones, las asas intestinales aquí nadando dentro de ese líquido. Y tiene la ventaja el ultrasonido que podemos también tener algunas acciones terapéuticas, como por ejemplo el drenaje de este líquido libre, bien sea para estudio únicamente o con fines terapéuticos para realizar paracentesis masivas. En manos ya un poco experimentadas en cuanto a la evaluación del dolor abdominal, algunos pueden llegar a ser diagnósticos incluso de la apendicitis aguda. Como vemos en esta diapositiva, existe el signo de Diana, en el cual se ve el engrosamiento de la pared del apéndice, y podemos con esto aclarar pues, el cuadro que está teniendo el paciente. En las diverticulitis también podemos encontrar microperforaciones y salidas de material alrededor del intestino. En el hígado, bien importante la presencia de colecciones y de lesiones focales. Más colecciones que lesiones focales, porque algunas de estas necesitan una tipificación mayor, sobre todo cuando se piensan que son tumorales. Pero en el caso de las colecciones puede ser un poco más sencillo. También puede tener esto una utilidad terapéutica, ya que algunas de estas se pueden drenar o cuando son colecciones mayores se pueden resolver sencillamente con la punción y la evacuación. Por este método también podemos obtener, digamos, un diagnóstico etiológico desde el punto de vista microbiano. En el caso del páncreas hay un poquito de dificultad. En condiciones normales, el páncreas puede ser difícil de evaluar en su totalidad, porque esta es una zona donde hay con frecuencia interposición de asas intestinales. Y ustedes saben que pues, el aire no es un buen conductor del ultrasonido y va a producir zonas difíciles de explorar sonográficamente. Pero para la pancreatitis aguda podemos encontrar a veces algunos cambios parenquimatosos menores y fenómenos alrededor del páncreas, algunas colecciones lineales o verdaderas colecciones grandes que harían el diagnóstico
o sugerirían el diagnóstico. Importantísimo, y desde hace mucho tiempo se usa en el diagnóstico de la colelitiasis y la coledocolitiasis. Podemos ver aquí perfectamente en el corte de la vesícula el cálculo con su halo. En esto, pues, áreas de barro biliar. En el caso de la colecistitis, pues, esta pared que es tan clara y tan nítida que normalmente de medir unos 3 milímetros puede estar un poco más gruesa. En algunos casos también de inflamación de la vesícula pueden haber fenómenos alrededor de la pared de la vesícula, de líquido alrededor de este. Y en este otro cuadro vemos pues el coledo con dos imágenes litiásicas también con su respectivo halo. Es de una gran utilidad realmente en la enfermedad hepatobiliar. Algunos casos de dolor de poca claridad y en pacientes sobre todo con algunos fenómenos infecciosos o sépticos, el poder explorar órganos como el riñón es muy importante para aclarar el origen de su patología. Aquí vemos un riñón completamente distorsionado en el cual no reconocemos áreas de corteza ni de médula ni tampoco sus sistemas caliciales. Es compatible esto con una pielonefritis y era un paciente que tenía pues este cuadro y estaba en una sepsis y dolor abdominal. En ocasiones, como les decía, los intestinos en general no son valorables a través de la ultrasonografía, pero cuando existe patología en ellos, pueden dar algunas características como estos arremolinamientos o conglomerados de los intestinos que sugieran ovólvulos, obstrucciones o rotaciones del intestino, lo cual pues se demostró también con esta imagen radiológica. Importantísimo en la circulación, sobre todo el hígado, los fenómenos trombóticos. En esta imagen vemos casi la ausencia de las venas suprahepáticas. Es un síndrome de Budd-Chiari en una paciente que desarrolló una ascitis de instauración rápida y por algunos elementos tóxicos realizó esa trombosis. Y en este otro pues está la amputación de los vasos portales, los cuales no alcanzan ramas más distales. Entonces es importantísimo este examen, sobre todo si tenemos la posibilidad de acoplarlo con estudios del flujo de esos vasos, con estudios de dúplex, de Doppler. Algo bien importante también, hay pacientes que tenemos hemodinámicamente repuestos en buenas condiciones, pero la enfermera nos dice este paciente no ha tenido gasto urinario alguno y es un paciente obeso con un abdomen duro que uno no le puede palpar el hipogastrio. Una manera de saber si el paciente realmente ha tenido o no algún gasto urinario y de pronto está retenido en la vejiga es a través de ese examen del hipogastrio. En la evaluación del neumoperitoneo, que sugiere la presencia o la posibilidad de que hubiese ocurrido una ruptura de una víscera hueca, es bastante claro. Nosotros vemos aquí que el aire empieza a dibujar y a contornear muchísimos órganos, los separa y hace el diagnóstico de esta lesión. En cuanto a la hipertensión portal, también tiene un valor bien importante la ultrasonografía y como les decía, si además está acompañada de estudios de flujos, de Doppler, podemos ver con esto pues si el sentido en el cual se dan los flujos sanguíneos es el mismo o está ocurriendo de manera retrógrada o está bloqueado en alguna parte. Y también puede ser útil como hallazgos inesperados. Hay pacientes que tienen algunos cuadros
o se nos ha olvidado preguntar por sus periodos, o la paciente lo omite, o ha venido con sus periodos y resulta que algún grado de malestar abdominal o de algunos síntomas, pues pueden estar ocasionados por esta situación que está aquí clara. En conclusión, la ultrasonografía en la cabecera del paciente es una ayuda como extensión de la exploración clínica, ¿sí? No pretendemos, como dije al comienzo, desplazar el uso de la radiología. Es una herramienta importante para tomar decisiones ágiles. Si, por ejemplo, vemos que el llenado de vena cava está deficiente, pues nosotros hacemos algunos ajustes rápidamente de expansores. Requiere un periodo y una curva de entrenamiento que es importante, y sobre todo primero reconocer todas las estructuras normales de un abdomen. Y finalmente, pues no es excluyente de otros métodos diagnósticos y de estudio para poder tomar las mejores decisiones en nuestros pacientes.